Después del mandato de González, Porfirio Díaz se presenta como un candidato a la presidencia, cargo al que no renunciaría casi por 30 años de continuas reelecciones. En 1908, el presidente Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista estadounidense James Creelman. Es una entrevista muy larga, muy interesante, que realmente resume todo lo que fue el porfiriato, los años de gobierno del general Porfirio Díaz. Francisco I. Madero lanza su Plan de San Luis Potosí, firmado en la ciudad de San Luis, aunque redactado en San Antonio, Texas, el 5 de octubre de 1910. En él denuncia las elecciones realizadas por Porfirio Díaz y llama al país a levantarse en armas para defender su derecho. Un incidente de la policía huertista de Tampico con unos marinos estadounidenses provoca la toma del puerto de Veracruz por barcos de guerra americanos el 19 de abril de 1914, confiscando armas y controlando la aduana. Debido precisamente a la invasión del gobierno estadounidense al puerto de Veracruz, se manifiestan y se van contra del edificio del consulado. Estando adentro los poquitos ciudadanos estadounidenses que quedaban. Y lo que va a hacer Venustiano Carranza es tener serias desconfianzas con Villa y va a hacer todo lo posible por frenarlo. Lo que realmente intentaba era que el general Álvaro Obregón por el Pacífico avanzara en camino franco hacia la Ciudad de México para que la tomara primeramente antes que Villa. Esta convención va a comenzar a realizarse en la Ciudad de México el 1 de octubre, pero muy rápidamente se ve que es una convención amañada, es claramente una convención carrancista. En octubre del 14, hablo por los más presentes, empezó la convención en nuestro Teatro Morelos, del Merito a Aguascalientes. El 1 de octubre de 1914 se declaran abiertos los trabajos de la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México. La Revolución Mexicana fue un movimiento que provocó cambios sociales de relevancia. No obstante que no modificó sustancialmente la estructura económica del país y que provocó muerte, corrupción, hambruna y autoritarismo político. Mariano Azuela escribió obras narrativas sumamente importantes a partir de 1909, año en que aparece Mala Hierba. Su célebre novela Los de Abajo modifica la forma de hacer literatura en nuestro país e incluso genera una importante polémica respecto a lo que debe ser nuestra escritura. El Año del Hambre es uno de los años más significativos de la Revolución Mexicana. En 1915, el Año del Hambre significó el 10% de la población que moría precisamente de tifo y de hambre aquí en Aguascalientes. Por México, un recorrido por los rincones coloniales. Bienvenidos a este maravilloso viaje que haremos por las principales ciudades coloniales de la región centro de nuestro país. En nuestro recorrido visitaremos edificaciones de la época colonial y conoceremos la gastronomía popular de los estados de la República que integran esta región, así como su artesanía. Sin duda alguna, un viaje que nos hará conocer y reconocer a su gente, nuestra identidad, nuestro país.
recorrido que hicimos por el tramo más peligroso de la Ruta de la Plata nos permitió conocer algunas de las especificaciones de este camino. Visitamos ciudades en donde encontramos vestigios como puentes y fuertes, pero también nos encontramos una rica tradición oral y datos históricos que nos permiten ahora entender mejor la magnitud e importancia de este que fue conocido también como el Camino Real de Tierra Adentro. Bien, pues esta es la Campana de Oro de Palo Alto. Es toda una leyenda esta campana. Cuentan los antiguos que se construyó porque aquí cerca pasaba la Ruta de la Plata. Entonces la intención era que los viajeros que pasaban por ese camino, al escuchar el sonido peculiar de esta campana de oro, dijeran: Palo Alto está cerca. Hubo un primer camino, el primer camino real que se construye es el que va de la Ciudad de México a Veracruz. Desembarca Hernán Cortés y naturalmente para facilitar el traslado de tropas, de avituallamiento, de armas, se construye ese que es el camino número 1. Posteriormente hay un segundo camino, el camino que va a Acapulco. Hay un tercer camino, el camino que va a Guatemala. Y el más largo y el más importante de todos es el camino que se conoce como Camino Real de la Plata. ¿Por qué? Porque a su vera se encuentran algunas de las más importantes minas de plata. Bienvenidos a este espacio cultural donde tendremos la estupenda oportunidad de conocer los museos más importantes de las ciudades coloniales más notables del centro del país. Los invito a disfrutar de este programa, pero antes conozcamos un poco la ciudad de Querétaro, lugar donde se encuentra ubicado este museo. El estado de Querétaro se ubica en el centro de la República Mexicana, en una región conocida como el Bajío. Su nombre proviene del purépecha, que significa lugar de piedras o peñascos, y está conformado por 18 municipios. Su capital, Santiago de Querétaro, es una ciudad virreinal que fue fundada en 1531 y desde entonces ha estado muy ligado a distintos acontecimientos de la historia nacional. El museo nace en 1936 en este edificio que fue el primer edificio que se construyó en Querétaro. Es el que marca el centro y marca la traza de la ciudad. Fue un convento franciscano y actualmente ocupamos una tercera parte de lo que fue originalmente el convento. Y bueno, este edificio es el claustro, es el exconvento de los Padres Agustinos, que se terminó de construir en 1745. Con la función como centro de las artes y filosofía. Realmente este claustro barroco del siglo XVIII es único porque la iconografía que maneja, realmente trabajada en cantera de la región, en cantera rosa, es muy importante, con muchísimo simbolismo, sobre todo de la orden agustina. En una de las calles más antiguas de Guanajuato, la calle de Pocitos, en el número 47, se encuentra la casa natal del famoso pintor mexicano Diego Rivera.
Guanajuato tiene una riqueza muy amplia en cuanto a cultura. Es una herencia que realmente tenemos por parte del maestro José Chávez Morado, quien fue el primer gestor cultural que hubo en Guanajuato. Gracias a él existe la Alhóndiga de Granaditas, el Museo Alhóndiga de Granaditas, el Museo del Pueblo, el Museo de la Ciudad de Silao, el José y Tomás Chávez Morado, y bueno, también tenemos el Museo Casa Diego Rivera, que propiamente él no hizo un trabajo de gestión para este museo, pero sí forma parte de esta riqueza cultural. El Aguascalientes que vio nacer a Anita Brenner el 13 de agosto de 1905 era un Aguascalientes próspero y progresista. La gran fundición central establecida por la American Smelting Company de la familia Guggenheim 10 años antes trajo la bonanza que la reciente llegada del ferrocarril había anunciado. Además de los más de 1,000 empleos directos que generó, promovió la llegada de aventureros de todo el mundo, transformando la tranquila y recoleta ciudad provinciana en una metrópolis cosmopolita llena de promesas de bonanza para quienes supieran generarla. Había un movimiento migratorio muy fuerte desde Europa hacia Estados Unidos, porque en los países, sobre todo los países rusos, había persecuciones contra los judíos. Se acercaron a los puertos europeos y se vinieron a Estados Unidos. Ellos venían de Letonia. Letonia era un pequeño país que pertenecía al imperio ruso en aquella época. José de Jesús Rafael Terán Peredo nace en Aguascalientes el 14 de enero de 1821, unos meses antes de que se logre plenamente la independencia de México. En 1851 es nombrado diputado por el Partido de Aguascalientes en el Congreso de Zacatecas, sin cejar en su empeño de lograr la total independencia de Aguascalientes. En 1855 es llamado a ocupar provisionalmente la gubernatura del departamento de Aguascalientes. En 1857, año en que se proclama la nueva Constitución Federal, hay elecciones generales en todo el país. Ignacio Comonfort es designado presidente, Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte, y Jesús Terán es elegido gobernador del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Manuel María Ponce Cuéllar nace en Fresnillo, Zacatecas, el 8 de diciembre de 1882. Es el menor de 12 hijos de Felipe de Jesús Ponce, tenedor de libros de mineral, y de María de Jesús Cuéllar. Estudió en Alemania con los pianistas Edwin Fischer y Martin Krause, quien fuera alumno de Franz Liszt. Entonces, para Ponce yo creo que es muy atractivo dos cosas. Uno, participar de esta constitución de las nuevas instituciones culturales, cómo se va a enseñar la música hoy, cómo se debe hacer la música hoy, y la otra, generar un lenguaje a partir de los sincretismos nacionales, que son muchísimos, ¿no?
Arandas es un lugar de gente amable y festiva. En medio de un mar de agaves azules para hacer tequila, se levanta una ciudad que destaca por su historia incierta, sus construcciones monumentales y sus leyendas. La tierra roja sobre la cual se edificó el poblado es su signo característico. Hoy, los de Arandas se sienten orgullosos de su Plaza Hidalgo, pero sobre todo de su templo de estilo gótico dedicado a San José Obrero, el cual luciría sin rubor alguno en cualquier capital del mundo. Así es esta comunidad del sur de los Altos de Jalisco, que nos abrió sus puertas para dar a conocer sus historias no contadas. Todo lugar, y más si son antiguos, tiene sus historias no contadas. Una de ellas, en este lugar, da origen a una construcción en lo alto del cerro, al filo de la ladera. Desde el pueblo se puede ver. Por una mancornadora mataron a los Zamudios. Enardecido, mata al papá y al hijo. Chava Velázquez mata a José Zamudio. El papá, Francisco Zamudio, quiere vengarlo y este también es muerto a manos de Chava Velázquez, ambos el 6 de julio de 1924. Lagos de Moreno se encuentra a una jornada de Aguascalientes, un día en tiempos de la conquista, una hora en la actualidad. Esta ciudad tiene una historia peculiar que fuimos a conocer en la voz del cronista de Lagos, Mario Gómez Mata, hombre dedicado a rescatar la historia de su comunidad y a escarbar en el pasado remoto de su pueblo. Con él platicamos en el lugar donde se originó todo. Jaime, nos encontramos en pleno corazón de la antigua villa de Santa María de los Lagos, que fue el nombre primigenio que tuvo nuestra actual ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. Aquí, un 31 de marzo de 1563, llegó un capitán andaluz, originario de Sevilla, España, Hernando de Martel, junto con 71 familias españolas y portuguesas, para fundar la villa de residencia de españoles de Santa María de los Lagos.